Bueno, volvemos para seguir con este tema que mencionábamos en el bloque anterior, la denuncia del abuso sexual sufrido por una niña de 11 años que residía en el Instituto Eva Perón de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF. La renuncia, el pedido de renuncia que le hace el ministro Julián López al titular de la CENAF, y que por supuesto, presenta de inmediato con una dura carta donde denuncia faltantes de alimentos para los menores alojados en los distintos institutos. Y la verdad que mencionábamos la gravedad de toda esta situación, empezando por la situación de la menor. En segundo lugar, la situación de incógnita en relación a los demás institutos que dependen de la CENAF. En tercer lugar, porque las autoridades se enteran a partir de la denuncia judicial que realizan las autoridades médicas del hospital pediátrico donde es atendida esta menor de 11 años. Y por supuesto esto tiene derivaciones políticas, pero en el funcionamiento de los institutos. También queremos saber si es como dice José Piñero, el renunciante titular de la CENAF, que en estos institutos, para alojar a menores vulnerables, faltan alimentos básicos, esenciales, y que, dice él en su carta de renuncia, viene reclamándole a la provincia y que la provincia no le da o no lo escucha, no lo escuchaba cuando era titular de la CENAF. Vamos a seguir con el tema, le decía, está una legisladora de la oposición, de Juntos por el Cambio, Elisa Cafarati. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, preocupado en saber qué información manejan ustedes o qué cuestionamientos están haciendo ustedes para algo tan sensible, tan delicado como es la situación de los menores vulnerables alojados en estos institutos que ya eran vulnerables cuando los llevaron y ahora doblemente porque sufren este tipo de abusos como esta nena de 11 años. Sí, bueno, tal como lo relatas, me quedé media dura porque la verdad que uno pone en palabras estos terribles hechos y es durísimo, nos golpea a todos, creo, como funcionarios, pero a la sociedad toda, son hechos muy lamentables, inadmisibles. Y creo que hay que separar dos cuestiones. Por un lado, el tema del financiamiento del sistema de protección a la niñez, que es un tema que yo estoy en mi tercer periodo como legisladora y es un tema que lo vengo siguiendo muy de cerca desde el 2011, que fue cuando inicié mi primer periodo. Y bueno, digamos, ese es un aspecto a analizar, que es el tema presupuestario y los fondos que el gobierno provincial le asigna a todo este sector de la niñez, que es el sector más vulnerable, no solamente por ser niños que no tienen voz para su propia defensa, sino porque justamente cuando entran a cargo del Estado es porque han sufrido grandes vulneraciones de sus derechos en el ámbito familiar. O sea que se supone que el Estado es el garante máximo de todos los derechos y ver que en este espacio se vulneran sus derechos es un hecho trágico realmente, eh, desde cualquier punto de vista que se lo mire. Entonces, por un lado tenemos el tema presupuestario, que es un tema que nosotros lo venimos siguiendo y donde hemos notado hasta el año pasado, que es cuando tenemos números claros, que hay digamos, hay una asignación de fondos que luego se ejecutan, hay todo un tema, digamos, presupuestario a rever y que, bueno, el pedido de la oposición, no solamente de nuestro bloque, sino muchas veces hemos sido acompañados por otros bloques de la legislatura, es, bueno, el aumento de fondos para este sector, que básicamente yo creo que en lo que afecta directamente a estos niños son los fondos abocados al recurso humano que está a cargo de los niños. Yo sinceramente creo, no te lo puedo decir con una rigurosidad porque no he tenido la posibilidad todavía, no tenemos la cuenta de inversión de este año para hacer un análisis serio del uso de los fondos en lo que ha sido el presupuesto del 2020. Pero sinceramente creo que el tema no pasa por la asignación de fondos para alimentos o para las cuestiones básicas que entiendo están garantizadas
hay muchas veces que hay niños, el sistema, digamos, de protección para los niños que han sido excluidos de sus hogares por algún tema, tema de violencia, por lo general es violencia o abuso sexual o temas que no han encontrado una solución dentro del ámbito familiar. Llegan a estos institutos que bien son atendidos por el Estado propiamente en forma directa o organismos de gestión asistida que se llaman, que son pequeños institutos privados, si se quiere, que reciben un subsidio del Estado. Durante mucho tiempo, por ejemplo, esos institutos reciben con mucha tardanza los fondos y bueno, y se arma una cadena de falta de pagos que termina indefectiblemente afectando al menor. Pero yo creo que el mayor riesgo y la mayor cantidad de fondos deberían asignarse a los recursos humanos. Creo que ahí hay una gran falla en todo el sistema de la SENAF, que bueno, que el recurso humano preparado, capacitado y específico para esta población es deficiente. No quiero hacer una generalidad, por supuesto, ¿no? Pero Sí. por ese lado. El otro punto que me genera sorpresa y que no logro terminar de entender es cómo las autoridades, sean las propias de la CENAF, que bueno, han renunciado porque les pidieron que se vayan, o las autoridades del Ministerio de Justicia o alguna otra autoridad de ese ámbito, se hayan enterado de este hecho gravísimo ocurrido en un instituto de la CENAF por una denuncia judicial que sale desde el hospital pediátrico, donde terminan atendiendo a esta menor de 11 años y donde, bueno, hacen la denuncia por los abusos a los que fue sometida. ¿Es posible que en una provincia como Córdoba se dé una situación así, donde las autoridades no sepan lo que pasa en institutos que están para cuidar a menores vulnerables? No, yo creo que es inadmisible, Fernando. Yo cuando me llamaron de tu programa hoy, estaba repasando un poco, bueno, distintos hechos, o sea, no es la primera vez que pasa, a mí me tocó en el año 2011, bueno, seguir muy de cerca los casos de abuso de la casa del padre Aguilera, que fueron 20 abusos. Bueno, lamentablemente y trágicamente son hechos que ocurren y realmente todo el sistema de atención, sobre todo el estatal, debería estar preparado con alertas previas para que esto no acontezca. O sea, no, a mí tampoco, yo estoy con la misma sensación de impotencia que puedes sentir vos o puedes sentir cualquier ciudadano que ve que no hay, que en un instituto preparado, acondicionado y planificado para cuidar a los menores o a los niños y a las niñas puedan pasar este tipo de cosas sin que las autoridades correspondientes tomen conocimiento en forma inmediata. Es inadmisible. Ayer también se leyó un artículo en un medio periodístico donde habla que los niños habían sido separados de su lugar por estar con coronavirus y estaban a cargo de unos voluntarios, al cuidado de unos voluntarios, bueno, todo muy, muy extraño y muy fuera de todo lo que corresponde, muy fuera de todo lo que corresponde. Legisladora, la última consulta que me había notado es en relación a las explicaciones oficiales, porque, bueno, los periodistas muchas veces buscamos respuestas, buscamos que hablen, buscamos que las autoridades digan algo respecto a los temas que van ocurriendo en la actualidad. Están en su derecho a la hora de elegir hablar o no hablar. Pero acá no se trata de elegir con qué periodista sí o con qué periodista no. Me llama la atención el silencio desde el gobierno de la provincia y pregunto si esto también ocurre en el ámbito legislativo, donde se supone que las autoridades deben dar cuenta de los hechos en función de que son autoridades públicas elegidas por el voto popular y están al frente de instituciones públicas. ¿Cuentan, dan cuenta, mejor dicho,
acerca de estos hechos gravísimos como los que estamos comentando? Sí, bueno, en la legislatura de Córdoba este año, a partir de este nuevo periodo, se generó en el seno de la legislatura una comisión específica que antes no existía, que es justamente la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, de la cual yo formo parte, soy la vicepresidenta, la presidenta es una legisladora del oficialismo, y inmediatamente he conocido los casos, estuvimos en todo el grupo de legisladores que forman parte de la comisión comunicados, y bueno, quedamos a la espera de una reunión con el ministro. Hay una, digamos, por lo menos con las legisladoras de otros sectores de la oposición con las que yo he tenido contacto, hay una idea de no politizar con este tema, nos parece un tema central gravísimo y digamos desde la oposición estamos para aportar y para realmente que se dé un giro de timón, porque estos hechos que periódicamente, cada 2 años, cada 1 año, bueno, saltan a la prensa, pero sabemos que hay muchísimos hechos graves también que muchas veces si no llegan a la prensa pasan inadvertidos. Por eso a mí me parece fundamental, Bien. Fernando, de tu lugar, que se haya tomado, digamos, que desde cada uno desde su lugar, nosotros como legisladores, ustedes como periodistas, y cada uno desde su lugar se haga eco de este tipo de hechos, porque poniéndolo a la luz es como realmente vamos a lograr un cambio en la niñez de Córdoba. Legisladora, muchas gracias por estos minutos con Canal C. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, ¿eh? No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por contactarme.